buenos días. Empieza la semana y empezamos con un tema muy, pero muy interesante que hemos estado en las redes sociales propagando el anuncio para que nos envíen sus preguntas. El tema de hoy es implantes mamarios y contamos con un excelente cirujano plástico que es el doctor Benjamín Angulo, miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica del Perú y a su vez director médico de la Clínica Los Andes. Así que en pocos segundos lo vamos a tener aquí para que, como ven en la mesa, desarrollar todos los tipos de implante mamario que existen, las técnicas diversas, cuándo y cómo usarlos y hablar un poquito también de la historia, cómo empezó todo este misterioso y apasionante tema de los implantes mamarios. Es un corte y ya regresamos. Bien amigos, estamos de vuelta en el programa y aquí con ustedes con el doctor Benjamín Angulo, que los presento a todos ustedes. Y Benjamín, gracias por aceptar la invitación al programa. El tema de hoy es implantes mamarios. Un saludo a tu público y pasaremos rápidamente a hablar un poco de implantes mamarios, un poco de historia. ¿Cómo empezó esta locura de los implantes mamarios? ¿Cómo fue la historia? Bueno, primeramente Ricardo, te agradezco tu invitación y ojalá que podamos poder transmitir al público de la forma más simple y mejor, y por supuesto cualquier pregunta, cualquier duda, con todo gusto. Bueno, en realidad los implantes existen hace muchos años. Bueno, esto tiene una historia pues empezó el aumento de mama primero con inyecciones de silicona líquida, injertos de grasa y todo eso, ¿no? Pero verdaderamente los implantes recién aparecieron en el año 56. Se fabricó el primer implante de silicón y en el año 1957 aparecieron los implantes de salinos, ¿no? Y esa es la historia. Cuando se usaban los implantes de silicón en la época que aparecieron, eran implantes un poquito rudimentarios, porque yo los he podido apreciar porque yo ya tengo casi 40 años de médico y he podido ver estos implantes. Eran implantes prácticamente como una gelatina, o sea, uno los tocaba y prácticamente se deshacían en la mano. Luego iban probablemente mejorando de calidad. ¿Y qué ocurría con estos implantes una vez que uno los colocaba? En muy corto tiempo perdían pues la membrana que los cubría y prácticamente la silicona en esa época era una silicona muy líquida, no era la que existe en ese momento, y había complicaciones. La verdad es que había muchísima complicación. Yo he tenido oportunidad de ver pacientes con complicaciones de este tipo de silicona, porque prácticamente era como lo mismo que ocurre ahora cuando se inyectan silicona líquida, ¿no? Entonces, algo parecido. Pero felizmente con el tiempo es la tecnología, el cambio ha ido haciendo que estos implantes, bueno, sean de mejor calidad, y ahora podemos gozar pues de estos beneficios. Y la verdad que si nosotros hacemos un cálculo, bueno, he estado viendo ahí las estadísticas, por lo menos en el mundo hay más de 10 millones de mujeres que tienen implantes, y si hablamos de uno de cada 400 mujeres tiene implante en el mundo, ¿no? O sea, entonces este es un gran número de personas que están con implantes, y por ese motivo pienso que es un tema, como decía Ricardo, apasionante, interesante, y pienso que tenemos derecho de estar bien informados, y por supuesto que, ¿no?, vamos a seguir avanzando, ¿no? Entonces es así la historia de los implantes, ¿no? O sea, siempre el ser humano ha tratado de estar, ¿no?, ver la estética, ver esas cosas, ¿no? Porque en realidad mire, del año 1895 ya había la inquietud de mejorar el contorno corporal, ¿no? Porque probablemente pues hay mujeres que realmente a veces no tienen prácticamente cero de seno. Así es, entonces así es. Esto es una molestia, es un problema, crea a veces traumas, y les soluciona, la verdad que les cambia la vida. Entonces el primer intento de mejorar esto pues fue injertos agarraban los lipomas que a veces algunas personas tenían y los trasladaban y injertaban lipomas. Injertos, ¿no? Injertar lipomas. Injertaban lipomas. Luego comenzaron a injertar sustancias como vaselina, ¿no?, polietileno, inyectaban sustancias, y eso sí iba mal, por eso que se dejó, ¿no? Luego en el año
en el año 916 empezaron a usar la grasa que ahora actualmente es un tema boom. interesante, ¿Sí? ¿no? Incluso ahora hay técnicas que dicen que se puede reconstruir una mama con solamente la grasa, ¿no? Bueno, la verdad que yo no tengo mucha práctica en esto, pero lo que sí he usado grasa y pienso que es bueno, pero al extremo digamos, de que pueda totalmente, reemplazar no. a un implante completamente, no creo que eso se pueda lograr. Claro. Bueno, entonces más o menos eso es. Ahora, los implantes han ido mejorando. En el año 1980, los implantes de silicona mejoraron mucho y se llamaban de tercera y cuarta generación. Actualmente estamos usando los implantes de silicón que se llaman de quinta generación, que tienen pues las características de que tienen muchas capas digamos, la cubierta tiene muchas capas, están hechas digamos, muy dedicadas para que no ocurran, digamos, rupturas, y incluso los laboratorios se dan el lujo de decir de que esas implantes pueden ser de por vida. Claro, sí, pues. Pero entonces lo que estamos viendo es que en la evolución de los implantes, inicialmente habían dos factores: la envoltura o la cubierta y el contenido. O sea, la cubierta era mucho más débil, que podría romperse, claro. y el gel que iba dentro del implante no tenía tanta consistencia, tanta cohesividad, y podía, pues, en ese caso, pues, salirse a los tejidos periféricos y adherirse, porque es sumamente pegajoso, pues, ¿no? Entonces, extraerlo es un problema, o sea, porque ya es un trabajo, claro, pues, complicadísimo, ¿no? Claro. Y ha ido evolucionando, y lo que nos estás diciendo tú es que ahora las capas son mucho mejor hechas, más consistentes, y el gel también es más cohesivo, ya no pierde tanto la forma, no se va, criollamente hablando, desparramar, pues, o correrse o chorrearse por ahí. No, ya no pierden la forma, ¿no? Eso es lo que se ha avanzado hasta ahora en implantes. Así es. Y la reconstrucción con implantes, como conversamos con el doctor Ricardo Delgado la vez pasada, es definitivamente la mejor opción, ¿no? Porque la grasa puede existir como opción para pequeñas cosas, pero no para reconstruir una mama completa, es imposible, ¿no? Bueno, yo pienso lo mismo, es imposible, pero la verdad que la grasa yo la aspiro porque es un arreglo para todo. Claro, es que en realidad tener la grasa y solucionarlo con eso es maravilloso. Ahora, dime una cosita, a mí me parece que ha habido un desfase entre Europa y Estados Unidos en cuanto a avances tecnológicos en implantes. Siempre, la vez pasada conversábamos de que Estados Unidos tiene una lucha constante entre lo científico y lo legal. Entonces, lo legal a veces les impide a los cirujanos avanzar por una serie de permisos, una serie de cosas. Ellos fueron los que tuvieron problemas legales por el tipo cáncer, por el tipo X, y Europa no. Y Europa siguió avanzando, Latinoamérica siguió avanzando en implantes. Entonces, hay dudas que nos quedó la vez pasada, que post-cáncer era ilógico de que si Estados Unidos pensaba que la silicona producía cáncer, ¿por qué empezaron a ponerle implantes mamarios de silicona a los pacientes curados del cáncer? O sea, lo estabas curando por un lado y otra vez le ponías a poner el factor que produce cáncer. Y salieron de moda estos implantes inflables. ¿Podrías hablarnos un poquito acerca del implante inflable de suero fisiológico que se puso de moda en una época? Bueno, mire, este es un implante inflable, tiene una válvula. Estos vienen sin volumen, o sea, vienen prácticamente vacíos. Incluso es muy sencillo, es más fácil colocarlos. La incisión por donde se pone pues puede ser pequeñísima. De un centímetro tal vez, y por ahí podemos poner el implante, y se rellenan en el momento de que ya están instalados dentro del espacio que se crea, que nosotros le denominamos bolsillo, ¿no? Y se rellena con suero fisiológico. Ahora, esto se va rellenando con suero fisiológico, pero tiene un pequeño detalle que a mí me parece muy importante, que en el momento de colocar el suero, no existe, pienso, la posibilidad de que todo esté 100% estéril. Entonces ocurre que de repente en el momento que están inyectando el líquido entran pues bacterias del medio ambiente, porque incluso el aire que está en la sala de operaciones no es completamente puro, tiene, sí, pues. ¿no? Lo que pasa es que el organismo tiene cómo defenderse, pero en este caso ya está englobado en un espacio, ¿no? Y
ahí pueden quedar los gérmenes. Y ese sería el gran defecto, digamos, de estos implantes, ¿no? Que la verdad que son muy buenos. Yo he tenido la oportunidad de usar mucho tiempo implantes salinos porque siempre pienso y pensaba que eran los mejores. Ahora, son buenos, pero tenemos que tener mucho cuidado en su colocación, porque todavía yo tengo pacientes que, por ejemplo, como decías tú, vienen de Estados Unidos, sí, y eso lo tienen muy grabado, digamos, ellos piden que sean salinos, ¿no? Incluso a veces yo tengo que hacer pedidos especiales, porque en el mercado nacional ya casi no existen estos implantes. Entonces, cuando uno quiere un implante, a veces tiene que hacer un pedido especial para que venga ese implante, y toma pues 10, 15 días. Y los pacientes esperan y se ponen también implantes salinos. Yo pienso que el implante salino es muy bueno, pienso que bien saludable, porque claro, la idea es que así se rompan estos implantes, no deben producir nada. ¿Por qué? Porque son agua con sal, cloruro de sodio al 9/1000, ¿no? Entonces ese cloruro de sodio, una vez que el cuerpo lo absorbe, se acabó, y ahí debería acabar el problema. El problema es que cuando esos implantes se instalan, a veces entra, pues como le decía, bacterias, también pueden entrar aire, porque estos se rellenan con jeringas, ¿no? Entonces, a veces, cada vez que uno va poniendo un poco de aire, de cloruro, van también introduciendo un poco de aire. Y al final nosotros no lo vemos porque el implante ya está internamente colocado, pero de repente quedan con burbujas de aire. Por eso es que a veces las pacientes, cuando viajan y suben en un avión y se van a un sitio de altura, existe pues que los implantes, claro, se inflan, porque el aire pues a nivel del mar tiene un volumen, pero cuando sube a una altura, por decir, de 4000 metros, se duplica, triplica el volumen. Claro, es tema de presión. Claro, por la presurización. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente llama de emergencia: estoy acá en el Cusco, no sé qué hacer, parece que se me están reventando los implantes. Claro. ¿No? Entonces, bueno. Ha pasado. Turistas que de pronto gritaban a la hostess porque una mama ya no estaba. Entonces, y era porque las válvulas son en realidad rudimentarias, no son válvulas súper especiales. Sí. Bueno, sí, yo por ejemplo he retirado implantes salinos prácticamente desinflados, o sea, sin nada de contenido, y íntegros. Si ahora revisaba, no tenían un solo agujero ni nada. Claro. No sé cómo el agua pues salía por la válvula, probablemente. Probablemente sí, a veces se hablaba de que se perdía 1 centímetro cúbico por año, 2 centímetros cúbicos. Pero si me permites coger el implante para que se acerque un poco la cámara, estos implantes, como decías tú, hubo una época en que los pacientes venían con el chip de Estados Unidos, de que todo querían implantes inflables de suero fisiológico. Definitivamente existen cirujanos que los manejan muy bien, y los colocan muy bien y habitualmente usan y le va súper bien. Pero si un cirujano no tiene experiencia en colocar esto, pueden uno, y su personal tampoco, puede meter gérmenes dentro, y esto es una bomba de tiempo, porque están contaminando el implante. Y dos, pónganse a pensar esto por lógica. Si a veces veían pacientes que venían: no, doctor, yo quiero implantes inflables salinos porque no quiero cáncer. Ojo que el suero fisiológico es lo que va adentro, pero la cubierta es silicona. Así que si realmente hubiera producido cáncer la silicona, con esto también lo tenían, porque la cubierta es la que manda. Entonces, no el contenido se rompe y sale el suero y se absorbe y se acabó el tema. Pero hay cirujanos que lo manejan muy bien y es una buena alternativa aún. O sea, cada cirujano tiene una alternativa para ustedes, diversas, que es nuestro deber presentárselas, y no por eso esté mal, pero siempre y cuando esté en buenas manos, con un cirujano de experiencia, ¿no es cierto? Y es suero, y que no se le desinfle en el avión nada más, es el único tema. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para ver diferentes técnicas quirúrgicas y diferentes implantes. Ya volvemos, gracias. Bien, amigos, estamos de vuelta en el programa y ahora en esta segunda parte, vamos a ver los diferentes tipos de implantes. Benjamín, muéstranos algo de implantes mamarios, cómo ha ido variando la superficie, los contenidos, las formas, hay diversas. Por ejemplo, acá hay otro anatómico. Vamos a ver, esto parece un mercado de implantes, pero vamos a ver, explícanos, cuáles los tipos que hay. Bueno, mira, lo que yo puedo explicar de los implantes, como yo dije, yo tengo pues un poquito de años en esto, y entonces he visto recorrer mucho en cuanto a implantes y ir definiendo qué para mí es lo mejor. Entonces, por ejemplo, yo
bueno, a veces los pacientes ahora vienen también informados, ¿no? Y aparte ya vienen también de haber hecho consultas con otros médicos. Entonces a veces traen una confusión de ideas en la cabeza y no saben qué hacer, ¿no? Entonces, para mí, yo tengo ya como una especie de protocolo, o sea, bueno, para explicarle a los pacientes, ¿no? Ujú. Entonces, yo les digo pues que existen implantes, en cuanto a al contenido, existen los de silicón y los salinos. En cuanto a la textura externa, existen los lisos y los texturizados. Esos son poliuretanos. Y los Texturizado. Este es un, Que más rugoso, ¿no? Este es un liso, este es un liso, este es un texturizado y este es un poliuretano. Ujú. Existe, entre estos dos, existe un micro texturizado, ¿no? Que últimamente está muy en boga y se está usando mucho. Entonces, ¿cómo es la historia de esto? La historia de esto es que primero aparecieron los lisos, ¿no? Entonces, los médicos, los pacientes con el tiempo no estaban muy contentos porque había muchas complicaciones. Me refiero a las contracturas capsulares, ¿no? Entonces pensaban que era el detalle de que la textura lisa producía contracturas. Entonces aparecieron los texturizados. ¿Por qué? Porque el texturizado, si uno lo ve con un microscopio, pues tiene una estructura así rugosa. Y se pensaba que la cápsula que se iba a formar sobre este implante iba a ser una cápsula muy fina y que iba a entrar en cada rugosidad de tal forma que iba a producir una especie de expansión y se iba a expander armónicamente con el implante. Entonces se supone que el implante es este y venía una cápsula muy fina y la cápsula muy fina introducía en todos los poros de este texturizado y cuando el paciente se movía, entonces agarraba y hacía como una sola unidad. Pero en la práctica yo lo que he visto es que eso no es tan cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he retirado muchos implantes texturizados y nunca los he encontrado así prendidos con la cápsula. Siempre los he encontrado libres, igual que los lisos. Entonces, ¿qué ocurre? Que pienso que en lugar de ser más beneficioso para mí, al revés, puede producir tal vez contracturas, ¿no? Ahora, existen, digamos, también médicos que tienen opinión distinta, ¿no? O sea, también piensan que es mejor. Ahora, también existen los de poliuretano. Estos sí, por un motivo especial, sí, se adhieren con el tejido. Ahora, incluso se usan como último recurso en pacientes que tienen contracturas a repetición y todo, y la verdad que va bien, ¿no? Pero yo, la verdad que así de primera intención, no uso esos implantes. Yo de primera intención uso los lisos, ¿no? Los texturizados en algunas ocasiones, y sobre todo ahora los microtexturizados, ¿no? Y eso cuando los implantes yo los coloco dependiendo del plano donde los coloco, ¿no? Por ejemplo, si yo un implante voy a colocar subglandular, porque también eso, ¿no? Donde se colocan los implantes también es muy discutido, ¿no? Porque hay médicos que dicen no, se tiene que colocar subglandular, submuscular, subfacial, ¿no? En concreto, yo pienso y estadísticamente creo que también se está probando de que los implantes submusculares funcionan mejor en el tiempo, porque los subglandulares tienen mayor porcentaje de contracturas, de complicaciones, ¿no? Eso pienso que eso ya está probado, ¿no? Entonces yo trato de colocar los implantes submusculares y, como le decía Ricardo, ¿no? Porque claro, también hay la idea de que el submuscular no es submuscular en sí. ¿Por qué? Porque el músculo pectoral mayor no es un músculo tan grande que pueda incluir todo el implante. Entonces, ¿qué ocurre? Que el implante estaría cubierto pues la mitad, tal vez un poquito más de la mitad con el músculo y el resto tendría que estar prácticamente externamente del músculo, ¿no? Pero si nosotros hacemos un análisis de la anatomía, podemos concluir de que el músculo, no necesariamente el músculo, y existe una fascia que están también de los músculos aledaños, por ejemplo del serrato, el recto, ¿no? Entonces yo trato de colocar siempre el implante, tratar de colocar debajo de la fascia, en toda su extensión, ¿no? Entonces para mí el implante es submuscular, está cubierto por el músculo y también por una parte fascia, ¿no? No necesariamente del pectoral, sino de los músculos adyacentes, ¿no? Como el serrato y esos músculos. Entonces, esa es la idea. Ahora, ¿cuándo uso este implante? Generalmente en gente joven que tiene las mamas más o menos bien ubicadas, porque existen pues también pacientes de todo tipo y pacientes con muchas, digamos, tipos de mamas, ¿no? Mamas que son a predominio de glándula, predominio de grasa,
prácticamente incluso existen pacientes que no tienen glándulas mamarias, ¿no? Entonces hay que tratar de ver qué tipo de implantes se pueden colocar en estos pacientes. ¿Por qué? Porque hay formas, hay tamaños y todo, ¿no? Entonces, lo más frecuente para mí el uso es de los implantes redondos. Estos son los implantes redondos, que si uno los ve así, son redondos, y si uno los ve así, son un poco como anatómicos, ¿no? Ahora, existen, en el mismo volumen, existen implantes de perfil alto, perfil moderado y perfil bajo. Esos implantes tienen el mismo volumen, pero pueden tener un poco más de base, menos altos, o pueden ser súper altos, que son así prácticamente como un cono. Entonces, uno tiene que ver el tipo de mama, el tipo de paciente y escoger de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una cosa más técnica, ¿no? que hay que ver con el paciente, ¿no? Ahora, Benjamín, una pregunta. En la época, en la primera etapa de implante mamario, se usaba mucho la posición, la bolsa subglandular. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el liso que nos está mostrando y pasamos al texturizado y pasamos al poliuretano que se adhiere, en los dos primeros, el liso y el texturizado, generalmente siempre se aconseja masajear al paciente para evitar la cápsula, mientras que con el poliuretano no. El poliuretano es prohibido masajearlo porque generalmente se adhiere. O sea, pero en buena cuenta todos los implantes tienen una cápsula aunque sea delgadita, ¿no? Pero tienen una cápsula, o sea, el organismo tiende a aislar un cuerpo extraño por naturaleza. Pero se pensaba también que a veces tenía que ver mucho la formación de cápsula subglandular, nivel subglandular, por el mayor movimiento. Cuanto más se mueve un implante, más se está frotando la superficie que le inflama y se forma una cápsula. Entonces el concepto de llegar hasta el texturizado y pasar a poliuretano era que cuanto menos movimiento es menos posibilidad de cápsula. Y de allí es que las casas comerciales empezaron a vender la idea de no cambiarlas. Sin embargo, el liso pasó a ser retromuscular porque se veía que ahí no se formaba contractura capsular como pasa en los glúteos tampoco. Entonces fue una vía inicialmente para quitarnos ya la posibilidad de una cápsula, pero es para ti realmente, estéticamente es variable, pero no necesariamente quiere decir que sea más o menos bonito una vía u otra, ¿no? O sea, uno puede jugar con cualquier vía. Claro. Puede jugar con cualquier vía. Bueno, puede jugar con cualquier vía, ¿no? O sea, y como decía, depende del paciente, ¿no? Hay pacientes que por muchos motivos no se les puede poner el implante submuscular. Porque a veces son pacientes que tienen senos grandes, pero que tienen el polo inferior se llama lo de abajo, ¿no? Que tienen el polo inferior más o menos de un volumen grande y arriba le falta un poco de volumen. Entonces, a veces si uno pusiera un implante submuscular a esa paciente sin cambiar de posición la areola pezón, podría producirse una especie de doble bola, ¿no? O sea, claro, como que tener una doble bola de lados, claro, ¿no? O sea, el implante por una parte y por otra parte la mama realmente, ¿no? Claro. Entonces, en esos casos sí hay que elegir un implante subglandular, ¿no? Claro. Es que depende, es que a eso es lo que vamos nosotros. Esto es un arte y cada paciente es un cuerpo diferente, con separaciones de mamas diferentes. A veces también te deben estar pidiendo, doctor, nació con las mamas separadas, con una separación considerable, los pezones están dirigidos hacia la parte externa y ellas quieren que le pongan los implantes que estén súper juntos y con las areolas juntas, y a veces es imposible, pero no podemos poner el implante por un lado y la glándula así por otro lado. Ah, bueno, claro, eso sí es cierto, ¿no? Y pienso que a veces vienen con todas esas ideas, pues, las personas, pero cuando uno se sienta y les explica calmadamente de qué se trata y les lleva todo, comprenden perfectamente y la verdad es que lo aceptan, y la prueba es pues, que cada día se ponen más implantes las personas, ¿no? Porque dan muy buenos resultados. El implante de mama yo creo que es uno de los implantes donde a la mujer tiene más satisfacción de cualquier otra cirugía de contorno corporal. Coincides igual con lo que conversamos la vez pasada con Ricardo Delgado, o sea, es definitivamente una de las operaciones más satisfactorias, la mujer se siente más mujer,
¿no? Y los implantes, los modelos y eso que no tenemos todos aquí, porque hay los cónicos, que son más angostos y más en punta, digamos, que los pacientes a veces se asustan porque se va a poner un cónico, doctor, va a terminar como el brasier de Madonna. No es necesariamente eso, sino que es para levantar el implante. Y como dices tú, es jugar cuál es la mejor vía y dominar la vía. Pero que quede bien claro que lo que has mencionado, el músculo pectoral no es lo suficientemente grande para cubrir un implante. O sea, siempre va a haber una porción que va a estar fuera del músculo. Entonces, salvo que uno quiera colocar, pues, ya yéndonos para el hombro. Ya no queda. ¿No? Pero es una buena vía para una serie de pacientes. ¿Te ha pasado en retromusculares de que pacientes que han jóvenes se colocan Bueno, una paciente joven se ponga lo que se ponga le queda bien. O sea, esa es la verdad. Las chicas pueden elegir lo que quieran. Pero cuando han dado de lactar, a veces hay pacientes con un solo bebé o 2 bebés que la hipotrofia mamaria es tal que cae la mama y cae groseramente hablando, colgando, y el implante sigue en su posición porque está retromuscular, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un recambio de técnica. En realidad eso ocurre, pues es frecuente también. Y justamente, ¿no? Eso comentaban, ¿no? A veces se preguntaban, ¿no? ¿Y cuándo cambiar un implante? Yo creo que ese es un excelente Podría momento, ser una posibilidad. Claro, para cambiar, para modificar, ¿no? Sí, bueno, porque en ese caso sí he visto retroglandulares que como que acompañan más a la lactancia. Claro. Caen juntos. Claro, caen juntos. Los dos están en 2 compartimentos diferentes, entonces siguen las mamas bien puestas, pero la glándula mamaria es una... Pero bueno, pero todo tiene solución y todo es cambiable y todo es arreglable. Es una operación súper cómoda y generalmente pues no están a ciegas como otras cirugías plásticas, ¿no? Complicaciones que hayas notado comunes. Bueno, mira, las complicaciones también en el tiempo he ido observando que están cambiando, ¿no? Bueno, la primera complicación que a veces no se puede evitar son los hematomas, ¿no? Claro. Los hematomas pues son producto a veces no es que haya habido una mala práctica, que no haya sido bien hecha la cirugía, porque a veces pueden los pacientes pensar de que me operó mal y se me hizo un hematoma. A veces ocurre pues de que los vasos sanguíneos por algún motivo se rompen, así como que un aneurisma, una cosa así se puede romper igual, ¿no? O las personas a veces tienen cambios de presión en el postoperatorio y eso puede ocasionar un hematoma. Ahora, los hematomas pueden ser una emergencia, como no también, ¿no? Entonces hay que saber medir esto, ¿no? Porque claro, un hematoma mediano, pequeño, el cuerpo tiene la capacidad de absorberlo y puede no ocasionar ningún problema. Pero si el hematoma es grande y existen hematomas que se llaman a presión, a tensión, ¿no? Que se van llenando así como una bomba y van produciendo pues hasta necrosis de los tejidos adyacentes. Claro. Entonces, en ese caso es una emergencia, ¿no? Entonces, siempre es bueno evaluar al paciente las primeras horas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la costumbre de dejarlos internados 24 horas, porque ese me da el tiempo para ver cómo evolucionó, ¿no? Porque en muchos sitios esto es una cirugía ambulatoria. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces la hemorragia es uno. ¿Has visto casos, y esto para el público, a veces se forma lo que se llama seroma, que es un líquido amarillo, ¿no? Cuando no pega el espacio y se crea un espacio y se crea un líquido que molesta, a veces quema, arde. ¿Lo consideras también? ¿No lo has visto seguido esas complicaciones? Bueno, yo considero que el seroma es producto del hematoma. O sea, las personas que han tenido hematomas, hizo el espacio. Por más pequeño que haya sido, ya hicieron espacio, y la sangre es una sustancia que demora también en absorberse, no se absorbe de un día para otro, ¿no? Entonces la sangre se absorbe y deja como secuela a veces estos seromas, ¿no? Que a veces son bien fastidiosos, porque yo he escuchado casos de seromas de 3 meses, 4 meses. Claro, yo he visto casos de seroma a los 3 meses en pacientes que hacen pesas, o generalmente profesoras que hacen training de levantamiento de pesas y parece que le producía un seroma. Pero un vendaje compresivo durante unos 2 a 4 semanas y se absorbía. Lo íbamos controlando con ecografía y se iba absorbiendo, sin necesidad de abrirlo, ¿no? ¿Y reposo? ¿Le dejaba reposo? Sí, reposo y vendada. Ya no podía hacer pesas. Y se reabsorbía. Era una técnica que un americano lo usaba eso y bueno, en un caso que tuve la hice y funcionó perfecto, ¿no? Es un buen vendaje. Claro. Pero es complicaciones. Y luego infecciones, que ya pues es tema también
Ya, de bueno, cuidados de ambos, ¿no? claro, en realidad las infecciones pues tienen dos capítulos, ¿no? Uno es que es puede haber habido contaminación en la cirugía, ¿no? Y otro también que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que el paciente sea pues un paciente impunemente deprimido, ¿no? Que realmente no nos hemos dado cuenta y que realmente los mismos gérmenes que están pues alrededor de su piel realmente sean los que hayan producido la infección, ¿no? Entonces, también es un poquito... Es que hay una sutura y esa tiene que ser cuidada y curada y todo, porque te digo porque he tenido pacientes que he tenido que retirarle el implante ya por infección, porque simple y llanamente yo no sabía nada, si no fuera por sus amigas ni me enteraba, que esta chica no sentía dolor en los primeros días, no se le ocurrió mejor idea que irse a la discoteca. Y lamentablemente estaba pues drogada, bajo efectos de alcohol y tirada en el suelo, bailando con dos parejas. Entonces la mama contaminada total y son cosas pues responsabilidades que ya tiene que llevar el paciente también. O sea, la cosa es educarlos un poco para que se cuiden, no que no me duele, hago todo, ¿no? Y ahí empiezan los problemas. Claro. Bueno, otra complicación, bueno, las siguientes complicaciones pues son las contracturas, ¿no? Sí, pues. Bueno, definitivamente cualquier cuerpo extraño que entre en el cuerpo, sea silicona, sea lo que sea, el cuerpo hace una membrana que se llama cápsula, ¿no? Esa cápsula normalmente tiene que ser muy suave, o sea, tiene que ser así como se dice una cápsula así complaciente, en el sentido de que se extienda con el implante y no tiene que causar, digamos, problemas. Esa es una cápsula normal, pero por motivos tal vez que digamos todo el mundo desconocidos, no desconocidos, porque la gente a veces dice son motivos desconocidos. Bueno, la verdad es que tiene que haber motivos, ¿no? Porque Sí, a veces una mama se encapsula y la otra y la otra no. Entonces, Sí. bueno, Contextualizado, generalmente había eso. claro. Sí, una Entonces, cosa. ¿qué pensamos, no? Decimos, pues, ¿qué problema es este, no? O sea, pero pienso que de todas maneras el implante tiene que ser colocado en condiciones pues completamente estériles. Luego, yo por ejemplo uso drenaje negativo, aunque algunas personas dicen que el drenaje negativo puede producir contaminación, pero cuando es un circuito pues cerrado, se supone que no. Y lo uso por 12 horas de un día para otro, o sea, yo opero un día, al día siguiente se lo retiro. Perfecto. Entonces, a mí me va bien, porque yo antes no ponía drenaje, ¿no? Y también no tenía mayores problemas, pero a veces tenía un poquito más de porcentaje encapsulados, ¿no? Ahora tengo prácticamente 0% de encapsulados, es rarísimo el paciente que está encapsulado. Entonces pienso que es por esos cuidados que hemos incluido en el tratamiento, en el implante, ¿no? Ahora, luego también tenemos otro detalle importante, ¿no? Que cuando estos están embolsados, en el momento que uno se abre, el medio ambiente mantiene gérmenes, ¿no? Claro. Y existen lo que se llaman pues esas corrientes eléctricas que atraen los microbios y los pegan en el implante. O sea, prácticamente cuando uno pone un implante ya lo está poniendo con gérmenes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, existen estudios de que el implante antes de abrirlo le inyectamos un poco de antibiótico o suero simplemente para cortar todas las tensiones eléctricas que tiene la cápsula de la mama y de esa forma una vez que nosotros abrimos el implante, ya el implante está libre de atraer gérmenes. Ah, qué interesante. Y lo ponemos y se supone que, pienso que también ese es un Factor, un pues. factor importante para Sí. evitar la cápsula. Porque al final, ¿no? La cápsula, por ejemplo, se han hecho estudios y yo también he tenido pues pacientes operados que cuando tú sacas la cápsula están llenas como con calcificaciones. Sí, sí. Y eso se llaman los biofilms, ¿no? Estos biofilms son, dice, reservorios de bacterias, ¿no? Que claro, que no producen infección generalizada ni nada, tampoco una infección localizada, simplemente son bacterias que se han colonizado y han formado una especie de un panal así cerrado, donde están ahí adentro, pero no tienen mayor, digamos, no producen una infección, por ejemplo, al paciente, pero sí se reproducen y esa cápsula cada vez se va volviendo más grande, más dura, ¿no? Y eso se llaman los biofilms, ¿no? Y adentro están las bacterias, los microbios. Y bueno, eso es, por ejemplo, una teoría. Entonces, para evitar ese producto de esos biofilms, estas técnicas ayudan un poquito a
Sí, mira, es una técnica que tienes y te va bien. Interesante. Perfecto. Bueno, lamentablemente vamos a tener que hacer un pequeño corte para entrar a la tercera parte y regresamos rápidamente.